la bandera Ayuntamiento de Laredo. La regata se va a hacer por la calle número 4, contrarreloj, que saldrá en primera posición San Pedro, segundo lugar Hondarribia, tercera posición Becho, cuarto lugar Orio, en quinta posición Santoña, sexto lugar Camargo y cerrando esta segunda tanda Donostiarra. San Pedro saldrá en primera posición, al minuto Hondarribia, a los 2 minutos Becho, a los 3 minutos Orio, a los 4 minutos Santoña, a los 5 minutos Camargo y a los 6 minutos Donostiarra. CIE, no remes, Santoña, no remes, Santoña, se está llevando la boya, CIE. Ahora está más adelante que los otros, cuando estaba atrás. Mira, cuando pase por aquí te va a ver, pero por este lado.
Popa, popa. Bueno, ya han dado la salida a la última tripulación de esta segunda tanda. Lo recordamos en un momento, las dos primeras tripulaciones que han dado Ciaboga en balizas exteriores. En esta primera, podéis pasar, perdonar, se meten los tiempos. Podéis pasar ahora, gracias. San Pedro realizado un tiempo. Decíamos que San Pedro hacía un tiempo de 5:09 en su primera maniobra y Hondarribia 5:05. 5:02 para la tripulación de Guecho. Orio ha realizado un tiempo de 5:03 en su primera maniobra. Santoña ha realizado un tiempo de 4:59. Que ha realizado un tiempo de 5:02. ¿Qué? A ver aquel yate, por favor, pare aquel yate. Si tal... Aquí en la segunda maniobra realizó un tiempo de 10:24. Llega la tripulación de Hondarribia. Ya aquí para Hondarribia que ha hecho un tiempo de 10:17, mientras que arriba la tripulación de Donostierra hacía un tiempo de 4:58. Atentos que va a virar la tripulación de Guecho. Ya para Guecho. Guecho que ha realizado un tiempo de 10:13.
Atentos. Chapa Orio. Orio, que hemos tomado un tiempo de 10-18 en esta segunda ciaboga. A continuación viene la de tripulación de Santoña. Ya viene aquí la tripulación de Santoña a realizar su maniobra. Atentos que va. Ya para Santoña. Tiempo de Santoña 10-12. A ver, este yate blanco y azul, que sepas que eres un sinvergüenza. Hay una regata en marcha, no se puede atravesar el campo de regatas durante la regata. Has hecho caso omiso a la organización, así que lo menos sinvergüenza, lo menos. Bueno, bien dicho esto, la tripulación de Gamarro ha realizado un tiempo de 10-12. El mismo tiempo que la tripulación de Santoña, a un segundo Guecho con 10-13. A continuación está Hondarribia con 10-17. Orio con 10-18 y San Pedro con 10-24. Ya llega aquí la tripulación Donostiarra, que viene cerrando esta primera tanda, este bloque de 7 tripulaciones. Atentos aquí. Ahí entra Donostiarra, ya va Donostiarra. Donostiarra, que ha hecho aquí un tiempo de 10-10, mientras que en balizas exteriores, en la última maniobra, la tripulación de San Pedro, que salió en primera posición de esta segunda tanda, ha realizado un tiempo de 16-00. Maladif est trop bien démodé, aussi mal coiffé que rasé, j'entretiens ma gueule négligée. J'esquive conseils et préjugés, défilé des gueules et télé, de fashion victime des Las tres primeras tripulaciones que han dado ya la última maniobra han sido San Pedro, como habíamos dicho, 16-00, Hondarribia, que salió en segundo lugar, 15-46, y a continuación Guecho con 15-37. Vernissage et cocktail toute la nuit, la mode et le design en folie, je suis comme un ovni dans Paris. Le ringard bouseux que je suis perd son temps pour les conneries. Urbanité, quelle maladie. Déliante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée. Je veux retrouver tous les miens. Pas de religion, pas d'addiction, pas droguer de la course au pognon, pas perdre mon temps pour des ronds.
La tripulación de Orio, que acaba de hacer la tercera ciaboga, ha realizado un tiempo de 15:38. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée. Je veux retrouver tous les miens. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée. Je veux retrouver tous les miens. Tiempo de la última maniobra, tripulación de Santoña, 15:34. Un tiempo de 15:35 y Orio 15:38, mientras que Santoña ha hecho 15:34. Y vemos que está llegando aquí ya la tripulación de San Pedro. Va a cruzar la línea de meta. Ya San Pedro. Tripulación de Donostiarra, que ha tomado la última ciaboga, ha hecho un tiempo de 15:29. Hasta este momento es el mejor paso por la última maniobra, es de Donostiarra con 15:29. Aquí tenemos ya la tripulación de Hondarribia. Salió en segunda posición ya por Hondarribia. Tercera tripulación de esta segunda tanda, la de Guecho. Ahí está. Ya para Guecho. La siguiente tripulación será la de Orio. Qué putada. Ahí está Orio pidiendo el último esfuerzo a su patrón. Ahí tenemos dos paradas. Ya Orio. ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos!
mientras que llega la tripulación de Santoña, una de las tripulaciones que está luchando por el playoff. Ya para Santoña. Aquí tenemos la tripulación de Camargo también, que va a llegar en breves instantes. Otra de las tripulaciones también que están en la pelea del playoff. Y por último atrás viene también la tripulación de Donostierra, que estas últimas regatas parece que ha subido un punto en rendimiento. Ya para Camargo. Y aquí viene la tripulación de Donostierra. Donostierra, que marcaba el mejor tiempo la última ciaboga. Ahí está Donostierra con esa ola, va a entrar ya a la línea de meta. Ya para Donostierra. Los tiempos tomados en esta segunda maniobra. Por orden de salida, San Pedro hacía un tiempo de 21:18:55. Hondarribia 20:59:88. Guecho 20:48:58. Orio 20:52:41. Santoña 20:39:81. Camargo 20:45:08 y Donostierra 20:35:51. Una vez que se verifiquen los tiempos oficiales, volveremos a repetirlos y veremos quién es el ganador, pero a priori parece ser que ha sido la tripulación de Donostierra. Sea así o no, la tripulación recibirá la bandera desde el agua en un yate que está por aquí al lado del campo de regatas, que ahora mismo no le tenemos localizado, pero la entrega de la bandera desde ese yate. Los tiempos finales y la clasificación general de hoy ha sido la siguiente. 14º ha quedado Colindres con un tiempo de 22:53:14. 13º Laredo 22:04:44. 12º Luchana 21:56:05. 11º Castreña 21:53:31. 10º El Anchove 21:40:08. 9º Mutricu 21:33:75. 8º San Pedro 21:18:55. 7º Bermeo 21:13:28. 6º Hondarribi 20:59:88. 5º Orio 20:52:41. 4º Guecho 20:48:58. 3º Camargo 20:45:08. 2º Santoña 20:39:81. Y el mejor tiempo ganador de esta 14ª bandera, excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, Donostierra, con un tiempo de 20:35:55. Ahí tenemos ya al patrón de Donostierra, que va a recibir la bandera de manos del presidente del Club de Remo de Laredo.
de Santoña se producirá la última regata puntuable de la Liga de ABT2. Ya saldrán los puestos definidos de que suban directamente o asimismo a los que les toque hacer el playo. Por nuestra parte no tenemos otra cosa que decir, que muchas gracias a todos por su presencia y buenos días.
Ya también pasa ahora por aquí la tripulación de Bermeo. El Anchove, si quiere usted pasar, puede pasar ahora, antes de que vuelvan a hacer ciaboga. ...5-0-2 para la tripulación de Guecho. A ver ese yate que está saliendo del puerto, por favor. Tenga cuidado porque la regata está en marcha, no invada el campo de regatas. Y pasa la tripulación de Guecho también, aplauso para Guecho. Perdón, el Anchove, El Anchove que está para allá, pero es el Anchove, gracias, perdón. Para allá, está para allá. Orio ha realizado un tiempo de 5.03 en su primera maniobra, mientras que los tiempos de la primera tanda son los siguientes por orden de salida. Colindres hacía un tiempo de 22.53.14, Laredo 22.04.44, Castreña 21.53.31, Luchana 21.56.05, El Anchove 21.40.08, Bermeo 21.13.28 y Mutriku 21.33.75. Santoña ha realizado un tiempo de 4.59. ¿Quién coge los gatitos? Mientras está llegando arriba la tripulación de Camargo, va a hacer lo propio aquí la tripulación de San Pedro, va a realizar la segunda maniobra. Camargo que ha realizado un tiempo de 5.02. ¿Qué? A ver aquel yate, por favor, pare aquel yate. Si tal... Esto. Pero te va a liar alguna. Está bien esto.